Hola, bienvenidos a esta capacitación sobre la parametrización de la nómina. Mi nombre es Juan David Hernández y soy asesor especializado de Aliado. Gracias por tomar este espacio creado especialmente para ti y espero que adquieras valiosas herramientas para potenciar tu empresa. Aquí identificaremos todas las configuraciones que determinarán el éxito en el manejo de esta herramienta. El objetivo de esta sesión consiste en reconocer cada parámetro y campo en la configuración que influirá en los cálculos de la nómina. En la medida que apliquemos la información compartida, desempeñaremos una mejor labor en el sistema. Comencemos. La parametrización de la nómina se conforma por las siguientes características. Está determinada por la configuración de la empresa, donde realizaremos todos los ajustes necesarios para que los cálculos de la nómina en cuanto a la seguridad social y prestaciones sociales sean ideales. Desempeñaremos la configuración de entidades que determinará cuáles son las EPS, ARLs, fondos de pensiones que manejaremos dentro de nuestra empresa y afectará el reporte de la pila. Configuraremos la localización que determinará las sucursales o sedes que tiene nuestra empresa y a cada una le determinaremos a cuál ARL y caja de compensación se encuentran vinculadas. Configuraremos los cargos que determinarán el nivel de riesgo de ARL de acuerdo a las funciones que desempeña cada trabajador. Configuraremos el tipo de nómina que determina la recurrencia con la que tú generas las nóminas, si tú generas las nóminas de forma mensual o de forma quincenal. Además, configuraremos el tipo de nómina de acuerdo al control que tú quieras llevar. Y por último tenemos la parametrización de la contabilidad. Allí configuraremos cada una de las cuentas contables que se utilizarán para generar el asiento contable de las nóminas de tus trabajadores. Adicionalmente, podrás configurar conceptos personalizados de acuerdo a los beneficios que le da tu empresa a los trabajadores. Y con esto determinaremos toda la parametrización del sistema de la nómina. Vamos a iniciar con la configuración de la empresa. Para ello vamos a ingresar en nuestro sistema de nómina. Lo primero que vamos a ver será la configuración rápida, donde encontramos cada una de las parametrizaciones que acabamos de mencionar. Encontramos en orden lógico la configuración de la empresa, la configuración de entidades, localizaciones, cargos, tipos de nómina y contabilidad. Iniciaremos con la parte de la empresa. Aquí encontraremos otras pestañas donde vamos a profundizar en cada una de las parametrizaciones de la empresa, iniciando con la razón social y la dirección de nuestra empresa. Debemos definir aquí estos datos que determinarán la habilitación de la nómina electrónica. Después de ello pasamos a la configuración de la pila. Aquí vamos a configurar si nuestra empresa toma el valor de la liquidación de las vacaciones y lo utiliza para la base de los aportes de la seguridad social y aportes para fiscales, o también si utilizamos el valor de las vacaciones compensadas en dinero, también que influirán en la base en el cálculo de seguridad social y aportes para fiscales. Si en tu caso aplica alguna de estas configuraciones, debes marcarlas, de lo contrario las podemos dejar así. Después asignamos el tipo de contribuyente que respecta a tu empresa. Por lo general asignamos la opción de empleador. Si en tu caso aplica algunas de las otras opciones, debes seleccionarla. Después vamos a encontrar este campo donde menciona si tu empresa es sujeto pasivo del impuesto sobre la renta para la equidad CREE. Si en tu caso aplica, la debes marcar. Esto es un campo que se ve reflejado en el reporte de la UGPP. Tiene esta descripción para que lo puedas reconocer fácilmente. Asignamos la condición especial para la empresa. Definimos si nuestra empresa aplica alguna de estas leyes que se mencionan. Estas no tendrán ninguna afectación en los cálculos de la nómina. Es simplemente informativo para que tú la puedas reconocer y asignar en caso de que sea necesario. Luego determinamos las áreas que aplica nuestra empresa. Por ejemplo, si tu empresa tiene administración, ventas y producción. En Aliado, las áreas tienen un enfoque a nivel contable. Es decir, cada área es determinada por una cuenta a nivel de gasto. Debes seleccionar aquellas que tú vayas a utilizar. Pasamos a la siguiente configuración donde menciona aquí el cálculo. Vamos a encontrar si tú redondeas al 100 superior el valor a descontar por el Fondo de Solidaridad y Subsistencia Pensional. Esto te permite redondear estos valores que normalmente son calculados bajo porcentajes de 0.5% y 1%. Luego encontramos la configuración del porcentaje para el pago en los primeros 2 días de incapacidad que le corresponde pagar a la empresa. Hay dos opciones, una de ellas es al 66% y otra es al 100%. Estos porcentajes tienen una condición.
y es que si tienes algún trabajador que devenga un salario mínimo y le quieres calcular al 66% de esa incapacidad, el sistema no lo va a tomar. El sistema tomará al 100%. Esto debido a que si el trabajador devenga un salario mínimo y se le calcula esa incapacidad al 66%, según la normativa, no se puede pagar un valor inferior al salario mínimo diario. Por ende, el sistema toma al 100%. Ya es distinto si un trabajador devenga 2 salarios mínimos o la cantidad suficiente para que ese valor, ese aporte, no sea inferior al salario mínimo diario. Pasamos a los porcentajes de la etapa lectiva y etapa productiva para los aprendices SENA, referentes al apoyo de sostenimiento. Tú puedes determinar, de acuerdo al salario mínimo, qué porcentaje le vas a pagar de apoyo de sostenimiento. Aquí ya viene por defecto que en la etapa lectiva es el 50% y en la etapa productiva es el 100%. Luego encontramos la configuración que menciona si afectas la prima de servicios con las licencias no remuneradas. Esto quiere decir, si desmarcamos la opción, el sistema calculará la prima de servicios por 180 días, sin importar si tiene licencias remuneradas el trabajador o no. Si marcamos la opción y el trabajador tiene licencias no remuneradas, y va a influir en el cálculo del pago de la prima de servicios. Es decir, si la persona tuvo 2 días de licencia no remunerada, el pago de la prima será no sobre 180 días, sino sobre 178. Luego encontramos las siguientes configuraciones. ¿En qué periodo vas a descontar la retención en la fuente? ¿Y en qué periodo vas a descontar el fondo de solidaridad? Vamos a tener en cuenta el fondo de solidaridad para este ejemplo. Tienes 2 opciones, una que descuenta el último periodo de cada mes y otra que descuenta en cada quincena. Si tú manejas una nómina quincenal, aquí tú puedes determinar si ese fondo de solidaridad se va a descontar a final de mes o en cada quincena. Si lo vas a descontar en cada quincena, debes tener en cuenta que la base para el descuento se debe cumplir en cada una de las quincenas, es decir, que para el fondo de solidaridad normalmente el trabajador debe devengar 4 salarios mínimos o más al mes. En aliado, este descuento quincenal se debe cumplir la base en cada una de las quincenas, es decir, en resumen, el trabajador debería devengar 8 salarios mínimos al mes, 4 en cada quincena para que se pueda descontar adecuadamente. Por ende, nosotros recomendamos descontar a final de mes para que sea mucho más sencillo este control. Pasamos a la configuración de la contabilidad. Aquí vamos a encontrar 2 modalidades para las cuentas por cobrar y por pagar. La primera de ellas es por saldo de terceros. Esto nos permite en la tesorería, al momento de cancelar las cuentas por pagar, cada uno de los terceros referentes a las EPS, a los fondos de pensiones, que sea mediante un saldo. Es decir, cuando vamos a liquidar estas cuentas por pagar, me va a reunir un solo valor a pagar a determinada EPS y a determinado fondo de pensiones, un valor total. Mientras que el documento vinculado me permite reconocer cada uno de los valores en las cuentas por pagar a esas EPS, donde se determina por cada trabajador el valor a pagar a esa entidad. Pasamos a la siguiente configuración referente a la DIAN. Para ello vamos a iniciar con la entrada en vigencia de la nómina electrónica. En un inicio, la DIAN solicitaba los valores de la prima de servicios, de las cesantías, de los intereses de cesantías y vacaciones de la siguiente forma. En cada campo debemos asignar los valores pertinentes a estas prestaciones sociales, pero las entidades, las empresas, se preguntaban qué información debía incluir allí, si debía ir el aprovisionamiento o si debía ir la liquidación. Luego de eso, la DIAN publicó unos conceptos, unos documentos donde mencionaba 3 modalidades o 3 procesos distintos para reportar las prestaciones sociales, y son los siguientes. El primero de ellos es el reporte mes a mes. Ten en cuenta que Aliado ya genera los aprovisionamientos de las prestaciones sociales de forma automática. En este primer proceso, mes a mes, el sistema tomará en cuenta dichos aprovisionamientos y los va a emitir a la DIAN en la medida que tú vas generando las nóminas electrónicas. Esto quiere decir que mes a mes, desde enero hasta diciembre, tú vas a estar reportando todos los aprovisionamientos y en teoría al final del año tú ya habrás reportado el valor completo de esa prestación social a la DIAN. El siguiente método consiste en el consolidado anual en diciembre. Esto lo que representa es el acumulado del valor de todas las prestaciones sociales y los vas a transmitir en la nómina electrónica de diciembre.
Allí se tomará el valor completo de todos los aprovisionamientos de tus prestaciones sociales menos la prima y se van a transmitir a la DIAN. En el tercer método encontramos el reporte cuando se produce el pago al fondo o al empleado, es decir, cuando liquidamos esa prestación social. Aquí tenemos el ejemplo de las cesantías y encontramos que en el año 2024 tenemos todos los aprovisionamientos generados y esta se va a pagar hasta el 14 de febrero del siguiente año. En este caso, en 2025, estaríamos reportando todo el valor de la liquidación de esas cesantías en 2025. En el momento en que tú liquidas esas cesantías, es en ese momento que se transmite el valor a la DIAN. De acuerdo con esta información, tú debes seleccionar y definir cuál de estos métodos es más conveniente para el proceso que tú llevas en tu empresa. En Aliado tú puedes definir cualquiera de estos procesos de acuerdo con las prestaciones sociales. Aquí encontramos la asignación para las cesantías e intereses de cesantías, encontramos la asignación para las vacaciones y la prima de servicios. Tú debes seleccionar cuál de esas opciones es más conveniente para el manejo que le estés dando. Ten en cuenta que si ya has emitido nómina electrónica, no importa que haya sido con otro proveedor, lo más recomendable es que continúes con la misma metodología que ya lo llevabas haciendo. Esto para evitar desinformar y emitir valores que no son reales ante la DIAN y así evitar inconvenientes más adelante. Otra cosa que debemos tener en cuenta en este espacio es que si tú defines alguno de estos métodos, con el tiempo no lo vayas a cambiar. Si lo cambias, lo más seguro es que la información que se envíe no sea real y esto puede generarnos inconvenientes a largo plazo. Lo ideal es seleccionar uno de los métodos, así como inicias, debes terminar con ese método. Luego pasamos a la configuración del portal de empleados. En este espacio vamos a determinar un nombre, este debe ir pegado porque va a definir el enlace donde tus trabajadores podrán consultar sus comprobantes de nómina en una página especial para ellos. Al final debemos hacer clic en el botón de guardar para conservar todos los cambios. Luego pasamos a la configuración de entidades. En esta configuración encontraremos diferentes pestañas que representarán los diferentes grupos de entidades. En la primera de ellas encontramos las CPS. Allí debemos evaluar cada una de las CPS que están disponibles y debemos empezar a chulearlas o a asignar esta casilla para que las tengamos disponibles al momento de utilizarlas en los contratos de los trabajadores. En la medida que tú vas seleccionando esas entidades, se van guardando de forma automática. Aquí no hay un botón de guardar, es el único módulo que nos permite hacer eso. Pasamos por cada uno de estos grupos de entidades, vamos seleccionando las que vayamos a necesitar y hacemos lo mismo con cada una de estas secciones. Vamos a pasar a la configuración de localizaciones. Aquí vamos a encontrar por defecto una localización. Podemos editarla o podemos eliminarla de acuerdo a lo que necesitemos hacer. Por ejemplo, yo lo voy a editar. Se va a habilitar el formulario para poder personalizar esta localización de acuerdo al lugar donde se encuentra ubicada la empresa y si tiene varias sedes, podemos ingresar el nombre de acuerdo a su ubicación. Asignamos a qué se encuentra vinculada esa sucursal y a qué caja de compensación. Ingresamos también la dirección y guardamos. Esos son los datos más importantes que debemos diligenciar en la localización. Una vez asignemos la configuración de nuestras localizaciones, la veremos acá reflejada cada una de ellas que conforman nuestra empresa. Pasamos a la siguiente configuración referente a los cargos. Aquí vamos a encontrar 3 cargos ya creados, también los podemos editar o los podemos eliminar. Si necesitamos crear uno nuevo, hacemos clic aquí en el botón de crear o editar y se va a habilitar todo el formulario donde vamos a ingresar la información necesaria para la creación del cargo. Encontramos un código que nos podemos inventar, le asignamos un nombre para que sea fácil de reconocer, asignamos el nivel de riesgo de ARL. Aliado ya tiene los niveles de riesgo predefinidos y aún así el sistema te permite cambiar estas tarifas de acuerdo a tu necesidad. Después asignamos el código de la actividad económica. Aquí debemos buscar la actividad económica de acuerdo a las funciones. Puedes buscarlo por palabras clave para poder definirlo y así nos permita guardar el cargo que estamos creando. Una vez hacemos este proceso, vamos complementando los cargos que se manejan en nuestra empresa. Pasamos a la configuración de los tipos de nómina. En esta configuración vamos a encontrar 3 tipos de nómina creados. Uno de ellos es quincenal, otro de ellos es mensual, pero de todas formas tú puedes configurarlo de acuerdo a tu necesidad.
Por ejemplo, al hacer clic aquí en el botón de crear y editar, podemos crear más tipos de nómina y así complementar un poco su uso. Podemos orientar estos tipos de nómina de acuerdo a las agrupaciones que tengamos en nuestra empresa. Por ejemplo, podemos hacerlo de acuerdo a las áreas. Puedo tener un tipo de nómina referente a la administración, otro referente a las ventas y otro referente a la producción. No importa si todos tienen la misma recurrencia. Esto me va a permitir un mejor control al momento de crear nuestros periodos de nómina. De esta manera yo tendría que crear las nóminas para el área de ventas, las nóminas para el área de administración y las nóminas para el área de producción. Es una forma de control que podemos aprovechar. Si lo quieres hacer más fácil, te puedes apoyar con las nóminas que ya están creadas de acuerdo con la recurrencia. Es mucho más sencillo crear una nómina mensual donde están todos los trabajadores que crear 3 dependiendo de esa distribución. Una vez creemos nuestros tipos de nómina, las guardamos y vamos a disponer de ellas cuando estemos manejando nuestra nómina. Pasamos a la siguiente configuración referente a la contabilidad. Desde aquí vamos a encontrar diferentes grupos que representan los conceptos de nómina. Entre ellos van a estar conceptos como aprovisionamiento de prestaciones sociales, liquidación de las prestaciones sociales, salarios. Tenemos las diferentes entidades como EPS, fondos de pensiones y demás. También incluimos las novedades básicas o que popularmente las organizaciones conocen. La idea aquí es poder validar cada uno de esos conceptos de nómina que nosotros vamos a utilizar para contabilizar la nómina y así definir qué cuentas contables vamos a contemplar en cada uno de estos escenarios. Por ejemplo, aquí nos encontramos en el concepto de aprovisionamiento de prestaciones sociales y aquí estamos validando las cuentas para el aprovisionamiento de la prima de servicios. Van a haber 2 tipos de cuenta que tú vas a registrar. Una cuenta que representa el gasto, por ejemplo, para la prima de servicios aquí encontramos 3 cuentas del gasto, una para la administración, otra para las ventas y otra para la producción. También va a estar registrada la cuenta, va a estar registrada la naturaleza y el segundo tipo de cuenta que vamos a tener es la cuenta por pagar o provisión. Ahí es donde vamos a ingresar cuál es la cuenta de aprovisionamiento y qué naturaleza va a representar. También vamos a encontrar si esa cuenta va a aplicar a todas las áreas o va a aplicar a un área en específico. Luego de hacer esta configuración debemos hacer clic en el botón de guardar para que se conserven esos cambios que hayas implementado. Esta revisión la recomendamos hacer con todas esas cuentas básicas para que tú puedas personalizar tu asiento contable cuando se genere esta nómina. También puedes crear conceptos personalizados. Si tu empresa realiza pagos únicos a tus trabajadores por concepto del día de la familia, por el día del cumpleaños o cualquier otro que representa un beneficio a tus trabajadores, lo puedes crear desde acá. Debes hacer clic en el botón de nuevo y aquí se va a habilitar un formulario donde puedes crear esa novedad personalizada, esa novedad que solo se aplica en tu empresa. Primero determinas a qué grupo pertenece. Normalmente esas novedades personalizadas lo agregamos al grupo de personalizados. Luego vamos a registrar el código, este puede ser numérico o alfanumérico. Seguido vamos a asignar un nombre, este sí debe ser descriptivo de acuerdo a la novedad que estamos representando. Por ejemplo, vamos a entregar tarjetas de regalo. Luego vamos a definir el tipo de movimiento que va a representar esa novedad. Hay pagos al trabajador o también hay descuentos en caso de que quieras representar alguna libranza. Luego vamos a ingresar el modo de base en el que se va a representar esa novedad. Por ejemplo, en el campo abierto a ti te permite registrar cualquier valor sin ningún tipo de control. También tenemos el valor por hora o valor por día, que este es equivalente al salario básico de cada trabajador. Dependiendo del trabajador, puede variar el valor de la hora o del día para esta novedad. Y por último tenemos el valor fijo, que representa un valor que tú determinas en este momento y que va a ser ese mismo para todos los trabajadores. Luego vamos a definir el tipo de pago que representará esta novedad personalizada. Vas a definir si este pago es constitutivo de salario o no, o si aplica alguna de estas opciones que tenemos en este espacio. Esto se selecciona para informar en el reporte de la pila. En caso de que sea un pago no salarial, debes clasificarlo de acuerdo a las diferentes opciones que tenemos aquí. Si es mera liberalidad de la empresa, si hace parte de un pacto colectivo, si hace parte del contrato o
si representa un otro sí. Luego de ello, lo más importante lo encontramos en esta sección, donde vamos a definir si esa novedad es constitutiva de salario o no realmente, para los cálculos que se van a hacer en la seguridad social, prestaciones sociales y para fiscales. Si todas estas opciones están seleccionadas, quiere decir que es una novedad constitutiva de salario. Si desmarcamos las opciones, por el contrario, representa una novedad que no constituye salario. Va a depender de esto que afecte los cálculos de la nómina. Por ello debemos prestar mucha atención a estas configuraciones. La siguiente parametrización de este concepto de nómina será la contabilidad. En este caso, debes asignar la cuenta auxiliar que representa el gasto de la empresa en esta novedad. Ingresas desde el botón de adicionar, registras la cuenta contable, debes hacerlo tanto para el área de administración, para el área de ventas y para el área de producción. Ten en cuenta que si el tipo de movimiento es un pago al de empleado, no debes agregar contrapartida, únicamente debes registrar la cuenta del gasto. La contrapartida sería los salarios por pagar, que ya tendría una correlación al momento de contabilizar este concepto de nómina o esta novedad. Al final hacemos clic en guardar para que se conserven los cambios y va a estar lista y disponible para aplicar a nuestros trabajadores. Con estas parametrizaciones ya concluimos con la configuración rápida. A partir de este momento podemos pasar a la siguiente parametrización, que representa la creación de los contratos. La creación de un contrato está conformada por los siguientes conceptos. El primero de ellos refleja los datos básicos que representan el nombre, los apellidos, el correo electrónico, el número de identificación y demás datos. Luego encontramos el contrato, donde ingresaremos la información técnica referente al contrato, por ejemplo, el tipo de contrato que tiene, cuál es su salario, cuál es el cargo que tiene la empresa, a qué tipo de nómina pertenece y demás información. Luego encontramos la información de la seguridad social, donde vamos a determinar para cada trabajador a qué EPS se encuentra afiliado, cuál es el fondo de pensiones y allí determinaremos los porcentajes que se le van a descontar para la seguridad social, tanto al trabajador como a la empresa. Encontramos la configuración de los valores de retención para definir si se le descuenta por retención en la fuente, en el procedimiento 1 o 2, y también se van a determinar cuáles son las deducciones que se le aplican a la retención en la fuente. Y por último vamos a representar los saldos de nómina, donde vamos a informar en aliado cuáles son los aprovisionamientos que tú has hecho hasta la fecha de las prestaciones sociales a los trabajadores. Para crear un contrato ingresaremos desde el menú lateral izquierdo en la opción de contratos. Una vez allí dentro vamos a encontrar todos los contratos que actualmente están activos con su información más importante. Para crear uno de ellos debemos hacer clic en el botón de nuevo y se van a desplegar las diferentes características que representan la creación de un contrato. La primera de ellas son los datos básicos y ahí es donde encontraremos el tipo de documento que tiene el trabajador, los nombres y apellidos que tiene esta persona, cuál es el número de identificación y el correo electrónico si vamos a enviarle el comprobante de nómina a su email. Luego pasaremos a la parte de los contratos, donde aquí encontraremos información más técnica referente a los cálculos de la nómina. Por ejemplo, vamos a definir a qué centro de costo se va a calcular o se va a contabilizar esa nómina. También vamos a representar el tipo de contrato que tiene esta persona, si es a término fijo, indefinido, si tiene prestación de servicios, si es aprendicena, entre otros. Luego vamos a definir el tipo de trabajador al que pertenece, por lo general es dependiente, a menos de que aplique alguna de las siguientes opciones que hay allí. Luego, en la opción de subtipo de trabajador, si aplica alguna de estas opciones, la asignamos, de lo contrario dejamos el campo vacío. En la jornada vas a determinar si el trabajador labora en tiempo completo, medio tiempo o tiempo parcial. Luego vas a seleccionar la fecha de inicio de este contrato. Vamos a suponer que este trabajador ingresó el año pasado y vamos a asignar el mes de enero, el 1 de enero. No importa que vayamos a utilizar aliado hasta este momento, debemos asignar la fecha real de inicio de ese contrato. Vamos a establecer si dentro de los cálculos de este trabajador se incluyen estas características. Si sumas el valor de la liquidación del auxilio de transporte como base para las prestaciones sociales durante una licencia o incapacidad o durante las vacaciones. Esto va a influir en el cálculo de la seguridad social. Debes contemplarlo muy bien si aplica o no.
Pasamos a la siguiente configuración, que es el tipo de nómina. Definimos, de acuerdo a los tipos de nómina que hayamos creado previamente, a cuál pertenece este trabajador. En este caso vamos a definir que pertenece al tipo de nómina mensual. Después definimos cuál es el banco que va a utilizar la empresa, cuál es el banco que tiene el trabajador, cuál es el tipo de cuenta que tiene el trabajador, si es cuenta de ahorros, cuenta corriente, entre otros, y el número de la cuenta del banco. Esta información nos va a ayudar a generar un archivo plano que tú puedes subir a tu banco y así se realice de manera automática el pago de la nómina a tus trabajadores, debitando la cuenta que tú utilizas para pagar las nóminas. Luego vamos a asignar a qué área pertenece este trabajador, si pertenece al área de administración, al área de ventas o al área de producción. Luego asignamos a qué localización pertenece. Como yo tengo una, solo asignamos esa. Luego definimos qué cargo tiene la persona. Lo definimos y continuamos. En la parte inferior encontramos toda la información referente al salario. Vamos a encontrar diferentes opciones del salario, si es salario ordinario, salario mínimo, salario integral por definir, salario por hora o salario variable. Vamos a identificar la diferencia de cada una de estas. El salario ordinario a ti te permite ingresar cualquier valor abiertamente. El salario mínimo ya lo calcula el sistema ya sabe cuál es el valor del salario mínimo, no importa el año. Aliado lo calcula automáticamente. Luego encontramos el salario variable, que lo vamos a utilizar para aquellos trabajadores que tienen comisiones y así se calcula adecuadamente la seguridad social. Y estas son las principales. Luego vamos a determinar la cantidad de días que trabaja en el mes, la cantidad de horas que trabaja en el día y la cantidad de horas que trabaja en el mes, teniendo en cuenta la reducción de la jornada laboral que se está disminuyendo y de forma automática el sistema va contemplando esa disminución en este espacio. Luego definimos cuál es la fecha inicio de ese salario, el valor, si hace falta ingresarlo y si se le paga el auxilio de transporte, en este espacio lo marcamos. Y así nosotros representamos esta parte del contrato. Algo que debes tener muy en cuenta para que esta nómina se calcule bien es validar la fecha inicio del contrato, la fecha inicio del cargo y la fecha inicio del salario. Estas tres fechas deben ser la misma para que no haya inconvenientes al momento de calcular tu nómina. Luego de esto pasamos a la siguiente configuración, que es la seguridad social. Aquí vamos a determinar cuál es la EPS a la que se encuentra afiliado el trabajador, cuál es el fondo de pensiones y asimismo vamos a asignar los porcentajes que le corresponde descontar a la empresa y al trabajador. Por ejemplo, en la EPS del trabajador encontraremos estos porcentajes y van a haber algunos que mencionan según base y otros no. ¿Esto qué significa? Estos que dice según base lo vamos a utilizar para aquellos trabajadores que tienen salario variable. Esto nos va a ayudar a tener un cálculo acertado de la seguridad social de estos trabajadores. Para los demás trabajadores vamos a asignar el porcentaje que está solo y así definimos cada uno de ellos. Ten en cuenta que si tu empresa se encuentra exonerada al pago de la EPS, en este caso tú debes eliminar ese porcentaje y dejarlo vacío. De esta manera tú puedes aplicar los porcentajes como corresponda en tu caso. Después de validar todos los porcentajes y las entidades, pasamos a la siguiente parametrización. En los valores de retención vamos a asignar si se le va a aplicar el procedimiento de la retención en la fuente a los trabajadores. Si aplica el procedimiento 1 o 2, definimos si se declara renta o no y también tenemos el control de las VT para las rentas exentas. Tenemos el control de 790 VTs y de 1340 VTs. Debe seleccionar si el control va a ser mensual o anual dependiendo del caso. Y en la parte inferior vamos a encontrar las diferentes deducciones que se le pueden aplicar a la retención en la fuente. Si en este caso aplica la deducción por medicina prepagada, deducción por dependientes o leasing. Definimos la fecha en que inicia esa deducción, la fecha final y el valor, ya sea el porcentaje o ya sea el valor fijo. Ten en cuenta que estas deducciones tienen un máximo permitido, por lo tanto, si lo llegas a superar, el sistema automáticamente lo tomará por el máximo que indica la norma. Luego pasamos a la configuración de los saldos de nómina y aquí vamos a tener en cuenta el siguiente escenario. Supongamos que vamos a iniciar a manejar el software de aliado a partir de abril. Aquí tenemos un ejemplo con las prestaciones sociales, puntualmente con las cesantías. ¿Qué pasa? Si tú inicias a manejar el software de aliado en abril, aliado de forma automática te va a generar los aprovisionamientos de ahí en adelante.
Es decir, que no vas a tener que preocuparte por los cálculos de esos aprovisionamientos porque ya los hace el sistema. Pero ¿qué sucede con los meses de enero, febrero y marzo? Aliado no tiene información de ello y al momento en que se vaya a liquidar estas cesantías, ¿qué información va a tomar el sistema? Pues va a tomar los aprovisionamientos que hay desde abril hasta diciembre. Y si se liquidan esas cesantías por allá en el 2026, pues no voy a tener el valor real, no voy a tener el valor completo referente a este trabajador porque no está la información de enero hasta marzo. ¿Cómo ingresamos esa información en el sistema? Ahí es donde entran los saldos de nómina, donde vamos a asignar para cada uno de los casos, para cada una de las prestaciones sociales, cuál es el valor que tienes aprovisionado hasta la fecha. Por ejemplo, vamos a asignar, en este caso, el año 2025, vamos a asignar el mes de marzo, que es el último, antes de iniciar a manejar aliado, y luego asignamos la prestación social pertinente a las cesantías, intereses de cesantías y prima de servicios. En este caso vamos a asignar la de cesantías y luego vamos a ingresar el valor. Para que sea mucho más fácil este registro, lo que vamos a hacer es sumar los aprovisionamientos que tenemos desde enero hasta marzo. De esta manera tenemos un valor, un consolidado, y lo vamos a anotar en este espacio. Vamos a suponer que la sumatoria de estos 3 meses en aprovisionamientos me da un valor total de 560.000 pesos. Esto mismo lo hacemos con las demás prestaciones sociales. Tenemos por acá intereses de cesantías y por último la prima de servicios. No lo hacemos con las vacaciones debido a que estas se ingresan de otra forma. Ingresamos los valores pertinentes y por último guardamos nuestra nómina y de esta manera nosotros creamos el contrato de un trabajador. Ahora vamos a identificar cómo se ingresan los saldos de las vacaciones. Tenemos el siguiente escenario. Tenemos un trabajador que ingresó en el año 2022 y está actualmente en 2025. Ahora vamos a ver los saldos de vacaciones. Tenemos un escenario donde un trabajador se vinculó a la empresa en el año 2022 y actualmente está vigente en 2025. Vamos a reconocer los días de vacaciones que ya disfrutó y los que le faltan. Aquí tenemos que en 2022, en el ciclo trabajado de 2022 a 2023, ya disfrutó los 15 días. En el ciclo de 2023 a 2024 disfrutó 9 y del 2024 al 2025 solo ha disfrutado 5. ¿Cómo ingreso esta información en Aliado? Para ello tú debes ir al módulo de novedades y debes ir a la opción de vacaciones. Desde aquí tú vas a ingresar al trabajador, luego definimos el ciclo trabajado de esta persona, que es 2022 al 2023, la fecha en que se pagaron esas vacaciones, cuándo inició y cuándo finalizó. La fecha de inicio de descanso y la fecha final no son necesarias. Luego debemos ingresar los días que tomó. Por ejemplo, en el primer caso, la persona tomó los 15 días completos. Por último, guardamos y de esta manera ya tenemos el primer ciclo. Para el segundo ciclo debemos hacer lo mismo, seleccionamos el ciclo trabajado, seleccionamos la fecha en que se le pagó y los días que se tomó. En este caso la persona tomó 9 días, guardamos y continuamos con los siguientes. Y así con cada uno de los trabajadores vamos representando la información real de las vacaciones de los trabajadores y así identificar cuántos días le faltan y cuántos ya tomó. Así nosotros podemos tener un mejor control sobre esta prestación social. En Aliado seguimos trabajando para hacer tu camino más fácil. Y recuerda, con Aliado tu contabilidad en piloto automático.